A continuación, dialogaremos sobre las interfaces del ventilador mecánico. Básicamente las interfaces son todos aquellos elementos del circuito que se encuentran entre el paciente y el ventilador. Entre ellos encontramos la vía aérea artificial, el sistema de aspiración cerrada, el intercambiador calor-humedad, la rama en Y, la aerocámara y el nebulizador, la tubuladura y los filtros antibacterianos y antivirales. El primer elemento es la vía aérea artificial, así que debemos mencionar el tubo orotraqueal. El tubo orotraqueal consta de un conector universal, un testigo del balón, además de que es un tubo de PVC o de silicona. Tiene también un balón inflable. Todos los tubos, como mencionamos, tienen un conector universal. El conector universal es de 15 milímetros. Este tubo se conecta en la rama en Y. Los tubos también tienen un testigo o balón que permite inflar el neumotaponador. Y gracias a que esto tiene una válvula unidireccional, permite que el aire no se escape. Los tubos orotraqueales tienen una línea radiopaca. Esa línea radiopaca tiene el objetivo de identificar el tubo en las radiografías. El balón, como ustedes pueden ver, está en la punta del tubo y cuando se infla debe tener una presión estándar de 20 a 30. ¿Por qué? Para evitar la necrosis de los tejidos adyacentes. El balón sirve para prevenir el paso de fluidos y también para prevenir el paso de secreciones traqueales. Distalmente vemos el bisel y también vemos el ojo de Murphy o el ojo de Way. ¿Para qué sirve? Permite básicamente el paso de gas y la ventilación en caso de que la punta llegue a obstruirse. Adicionalmente, todos los tubos tienen marcadores de profundidad para saber qué tan profundo se insertó el tubo. En esta diapositiva pueden observar el tubo endotraqueal u orotraqueal. Recuerden que es el marcador radiopaco el que permite la visualización del mismo. Voy a retirar el cursor para que ustedes vean, ¿sí? Ahí, dentro de ese rectángulo de color naranja, encuentran el tubo endotraqueal. Esta señora además tiene un tubo endotorácico, un catéter venoso central y también un catéter de Schwann-Ganz. No podemos olvidar los diámetros generales de la vía aérea en varones y mujeres, al menos en la parte crítica. Por practicidad, el diámetro del hombre corresponde a 7.5 a 8.5 milímetros. En la mujer a 6.5 a 7.5 milímetros. Existe una regla que es interesante conocerla, pero es una regla no validada por estudios, la cual dicta que el diámetro del tubo endotraqueal corresponde al diámetro del dedo meñique. Como les dije, esto es algo empírico. Solamente se los comento a forma de curiosidad. Luego de insertar el tubo, recuerden que lo normal es que este se empañe con microgotas. Lo anormal es que tenga secreciones o que salgan burbujas. La cánula de traqueostomía es otra interfaz. En términos prácticos se asemeja al tubo orotraqueal, pero es más pequeño. También posee un conector universal de 15 milímetros, tiene un balón interno y externo, también tiene una válvula. Además tiene unas aletas que permiten la fijación. La gran diferencia con el tubo orotraqueal es que se inserta directamente en la tráquea. Esto reduce el riesgo de estenosis y dilatación cuando ha ocurrido una intubación prolongada, debido a que el paciente no se puede desacoplar de la ventilación mecánica. Adicionalmente, estas cánulas de traqueostomía también disminuyen los espacios muertos. ¿Por qué? Porque eliminan todo el espacio muerto que está por encima de la tráquea. El siguiente componente que debemos mencionar es el sistema de aspiración cerrada. Los componentes de este sistema los vemos en pantalla. Hay un canal de instalación de líquido, tiene una camisa protectora, hay una sonda de aspiración, hay una conexión de la aspiración y al tubo endotraqueal y un pulsador de aspiración. Este sistema es muy útil porque además de permitir la
aspiración también permite la administración de medicamentos. Debido a que una de las funciones innatas del sistema respiratorio en su componente superior, si estamos pensando en la vía aérea superior, es humidificar y regular la temperatura del aire que se inhala, el ventilador mecánico tiene que contar también con algo que reemplace esa función. Para eso cuenta con un sistema que recoge el calor y la humedad de la expiración y lo regresa en la inspiración. Esto es necesario para poder evitar las complicaciones propias de suministrar aire frío, como una mayor probabilidad de atelectasias o, la principal, una alteración en la movilización de los cilios respiratorios. Los humidificadores pueden ser pasivos o pueden ser activos. Estos sistemas, en algunas situaciones, como la hemoptisis, pueden llegar a ser contraproducentes, también en el exceso de secreciones o en el caso de los pacientes con una hipotermia persistente. Otro componente digno de mención es la rama en Y, que tiene una rama inspiratoria y que tiene otra rama expiratoria. Aquí vemos que el tubo está acoplado unido a la rama en Y. Acá vemos el humidificador, que en este caso es un humidificador activo. Vemos la rama inspiratoria y la rama expiratoria y vemos el filtro. Inmediatamente luego de la rama en Y, vamos a ver la aerocámara. La aerocámara permite maximizar la entrega de aerosoles. Se coloca básicamente en la rama inspiratoria. ¿Por qué? Porque sirve para suministrar inhalaciones. Cuando nosotros hacemos un puff, el puff tiene que ir en la inspiración, tiene que ir hacia el paciente. No queremos que regrese hacia el ventilador. Las tubuladuras son también otra interfaz. Son una interfaz flexible y distensible. Las tubuladuras siempre tienen que estar limpias. Tienen que cambiarse cuando estén sucias. Las tubuladuras tienen una rama inspiratoria que, como mencionamos previamente, va a ser donde se coloca la aerocámara y va a encargarse de transportar el aire desde el ventilador hasta el paciente. Y también tiene su respectiva rama expiratoria, la cual lleva el aire desde el paciente al ventilador. Luego de las tubuladuras, vemos los filtros antibacterianos y virales. Claramente, los filtros, como dice su propio nombre, se encargan primariamente de evitar que microorganismos se dirijan hacia el paciente o se dirijan del paciente hacia el exterior. Esto genera por sí un riesgo de que se pueda llegar a colonizar el ventilador. Además, también puede generar riesgos al personal de salud. Luego de mencionar los interfaces, debemos tener en cuenta cómo preparar un ventilador. Obviamente esto va a cambiar dependiendo de la marca. Extraje los pasos de preparación de un artículo escrito por Gutiérrez Muñoz, una revisión interesante que se publicó en Acta Médica Perú. Lo primero entonces es conocer el ventilador que tenemos disponible. Obviamente el personal tiene que estar capacitado continuamente para poder acoplar esos ventiladores. Es fundamental que se efectúe la preparación previo al uso del ventilador mecánico, para lo cual se tiene que corroborar lo que vemos en la tabla de esta diapositiva. Debemos verificar que tengamos una batería interna operativa y que esté cargada, conociendo su tiempo de autonomía. Además tenemos que asegurar una conexión a una fuente eléctrica. Para eso tenemos que verificar cuál es nuestro sistema de suministro. En el hemisferio sur tenemos de 220 voltios y en el hemisferio norte de 110 voltios. Por lo que se tiene que tener precaución. Debemos conectar el equipo a un transformador adecuado y, de ser posible, a un supresor de picos de energía. ¿Para qué? Para evitar daños a nuestro ventilador mecánico. Se debe contar también con un cable, un polo a tierra. Este cable se conecta y se distribuye por la instalación por medio de un cable aislante, que usualmente ese cable aislante es de color verde y amarillo, y este debe acompañar en todas sus derivaciones a los cables de tensión eléctrica.
y debe llegar a través de los enchufes a cualquier aparato que tenga partes metálicas que no estén suficientemente separadas de los elementos conductores de su interior. Vale la pena mencionar que se debe evitar anular la tercera conexión del tomacorriente, que es el cable de tierra. Se debe contar con una fuente de oxígeno que asegure al menos 50 psi, como podemos ver en pantalla, y lo mismo va a aplicar con el aire. Debemos tener una fuente de aire como mínimo de 50 psi. Se debe contar con las tubuladoras apropiadas para el modelo en cuestión. También son elementales los filtros para microorganismos. Y debemos considerar que antes de conectar el paciente al ventilador, tenemos que comprobar el funcionamiento. Y idealmente se debería comprobar el funcionamiento durante 10 minutos. Finalmente se debe hacer un test para poder comprobar las fugas y para poder medir la compliance de los circuitos.